A esta hora le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón Salvador, principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y además agudo analista político. Yo le quiero arrancar con el tema que cerraba la entrevista anterior. Los denominados consensos de Cusín nos parecían un repaso por las fotografías de noticias y periódicos de los últimos años. Abelardo Pachano, analista, Marta Roldós, Roque Sevilla, Simón Cueva, ministro de Finanzas, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, Juan Carlos Holguín, consejero del presidente de la República, Osvaldo Hurtado, Alberto Dajic, además personajes nuevos que se incorporan, Jessica Jaramillo, Paulina Hualinga. Yo le pregunto a nuestro invitado, ¿por qué no nos invitaron a nosotros? ¿Por qué no fue? No va por eso. Le pregunto... Yo sí reclamo, mira que me inviten. No, lo que pasa es que no teníamos para Cusín. Cusín es cara, Willy. Mejor que no nos invitaron. La hostería Cusín es cara. Además que yo me casé ahí... Y ya se podrán imaginar lo que puedo opinar al respecto. O sea, aquí palabras mayores con Daniel Montalvo, por favor. No. A ver, la consulta va. Doctor, por ahí va en la búsqueda de consensos. ¿Era esos los cablecitos que tenía que soldar el gobierno? ¿Por ahí están las rupturas? Porque, sí estaba la ruptura representada por la doctora María Paula Romo. Hoy se ha levantado picoso Daniel Montalvo, Dios mío. Es que... Buen día. Sí me preocupa, pues, doctor. Me preocupa que estamos haciendo acuerdos con los que ya teníamos de aliados, pues. Ay, buen día, Daniel. Buen día, Wilson. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de La Primera y aquí al amanecer noticioso junto a ustedes. Siempre será saludable que el país cuente con espacios de encuentro, espacios de diálogo, en el que se pueda hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en las distintas áreas consideradas sensibles, la economía, la seguridad, el tema laboral. Por supuesto que será saludable. A ver, pero... Sí, será saludable, pero es como ponerse de acuerdo con los diputados del BAM. Se supone que están alineados. A eso voy. El tema es una buena iniciativa, un buen grupo de participantes, indudablemente, pero creo que, por un lado, no nos han invitado, como dices tú, no por un tema de exclusión, ni por un tema de que, como veo en redes sociales, no somos afro, no, dejemos de lado esa polarización innecesaria. Yo creo que no nos han invitado porque no somos demócrata cristianos, Daniel. O sea, este encuentro, y valga la oportunidad para mencionar a nuestra audiencia, no es nuevo. Entre los años 97 y 98 ya se desarrollaron espacios de encuentro en el mismo lugar, en la Hacienda Cusín, para hacer diagnósticos y enviar documentos. Esas declaraciones de Cusín son públicas, se encuentran incluso disponibles a través de una simple búsqueda de Google, y como sabemos sirvieron de insumos para la democracia cristiana, tanto en el gobierno del aquel entonces presidente Yamil Maguad, como en el proceso constitucional que después detonó en constituyente con la nueva norma suprema del año 98. Así es que creo que ese es un interesante punto de partida que hay que poner a consideración de la ciudadanía. Y nuevamente, el documento que este cuarto consenso de Cusín ha puesto a consideración de los ecuatorianos es un buen diagnóstico de lo que el país necesita. En lo personal, a partir de este buen diagnóstico, esperaría que aquellas mentes que se han juntado para discutir este tema nos planteen también una hoja de ruta de soluciones, pues creo que los diagnósticos no son suficientes para al menos sugerirle al presidente de la República por dónde no cometer los errores que ha cometido durante estos ya casi 6 meses de gobierno. No, o simplemente hacer un tamiz, ¿no? Decir, verá, en el 99 hicimos esto, ya no hagamos esto.
o esto que hicimos no salió bien, entonces repitamos. Pero ¿será que 22 años después sigue funcionando eso? Porque parecería, o sea, al menos en los actores son los mismos. Hasta Diego Ordóñez, un poco más viejo, pero ahí estaba. Varios actores vuelven a participar y esto tampoco de por sí es malo. Yo creo que hay que analizar las cosas de una manera un poco más fina, porque son actores que durante los últimos 40 años han estado en la política nacional. Al menos en los medios han estado. Que han venido participando a través de análisis, a través de sugerencias, y creo que esto sin duda alguna termina siendo importante. Como bien decían ustedes, algunos otros nuevos actores se han sumado, pero repito, lo principal en este caso es no quedarnos en el diagnóstico y más bien ir adelante con propuestas concretas que sirvan a manera de hoja de ruta para que el presidente no siga cometiendo los errores que ha venido cometiendo durante estos primeros meses de gobierno. Y sobre eso, ¿el presidente cree que está ya no tiene capacidad de maniobra? Nosotros en el arte de redes sociales planteábamos, ¿está el gobierno acorralado? ¿Cuál es la lectura de Mauricio Alarcón? No creo ni que hay corrales ni que hay bloqueos, Daniel. Creo que eso forma parte de una narrativa que a un grupo de la población le resulta interesante. Y no se puede hablar de un bloqueo legislativo mientras la Asamblea no tenga pleno conocimiento real de proyectos de leyes que pueda tratar y por último rechazar. No se puede hablar de estar acorralado cuando ya en la primera vuelta, sabiéndote finalista, tenías conocimiento de que apenas ibas a tener 12 legisladores en la Asamblea Nacional y que necesitabas, ante la eventualidad de llegar a la presidencia, un gobierno, un gabinete, una estructura que esté acorde a tu plan de gobierno. No es cuestión de llegar y cambiar aquello que se dijo durante la campaña. No es cuestión de simplemente a medio camino empezar a ver que han sido pues distintas las cosas siendo candidato que siendo presidente. Porque los que pagamos los platos rotos una vez en el ejercicio del poder somos todos los ecuatorianos. No te olvides que las decisiones de un candidato probablemente impactan en su vida, en la de su familia y en la de su grupo de trabajo, pero cuando ya se es presidente, la más mínima decisión termina impactando en los más de 17 millones de ecuatorianos a su cargo. Se suma al diálogo también Wilson Andino. Will. A ver, estimado Mauricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Está bueno, les estaba viendo o escuchando más bien, me olvidé de encender mi cámara. Sí, desde la entrevista anterior casi que está con hablando, Canguila los dos. Está hablando desde la galera. Sí, casi que con Canguil decía porque sí, pues en esta película que ya atraviesa algunos meses, estimado Mauricio, usted hablaba de algunos errores. ¿Qué errores podría mencionar que el gobierno ha cometido hasta este momento? Un gabinete, por mencionar quizá el principal, no puede estar conformado por buenas personas. Para hacer política y para ejercer el poder, no basta con ser buena persona. Necesitas experiencia y conocimiento en un tema en específico y necesitas vincularte a un cargo en el cual tengas capacidad de solucionar problemas que en este caso el gobierno anterior te dejó. Se ha dicho que pues las personas de bien, las personas que podrían hacer un buen gobierno no aceptan un ministerio, no aceptan un cargo público. Cabría preguntarnos por qué, pero lo cierto es que el primer error es tener un gabinete con poco olfato político, con poco músculo político y con poca capacidad de maniobra. El segundo error, insisto, sabiendo que no ibas a tener mayoría en la Asamblea Nacional, que la mayoría coyuntural que permitió designar autoridades y conformar comisiones era eso, coyuntural. Tenías que trabajar de manera muy intensa para lograr consensos, acuerdos y gobernabilidad respecto de aquellos proyectos de ley que nos iban a presentar durante los primeros 100 minutos de gobierno. 100 días han pasado, más de 100 días han pasado, y aún esos proyectos de ley que puedan ser canalizados en la Asamblea Nacional no se han visto. Y aquel intento que hubo de un mamotreto jurídico denominado Ley de Creación de Oportunidades
se topó con una prerrogativa constitucional de un consejo de administración de decir no lo vamos a calificar porque no cumple con los requisitos mínimos para ser tratado por la Asamblea. Débil músculo político, indudablemente. Tercer error, la comunicación. Un gobierno que no comunica o que comunica mal no obtiene buenos resultados. Y no necesitas un aparato de propaganda como el del penúltimo gobierno, ni necesitas ser el tío bonachón que da conferencias extrañas en otros lugares como el gobierno como el último pasado. gobierno. Pero necesitas decirle a la gente qué estás haciendo, qué está pasando, cómo se están haciendo las cosas. Incluso un punto de partida, Daniel. Tú sabes, al igual que Wilson, y les hago la pregunta a los dos, ¿cómo recibió el país Guillermo Lasso? ¿No? Quizá para no echar más lodo respecto del gobierno de Lenín Moreno y algunos de sus funcionarios que aún siguen cercanos a autoridades de este gobierno, prefirieron no contarle al país lo que encontraron y entrar directo al plan de vacunación. La consecuencia es que la comunicación se haga por estimado Mauricio, se desdice, parece que su señal mete la pata. Ahí está. Ya. Le decíamos, parece que se estaba desapareciendo su señal, pero ya la retomó. Perfecto, ¿no? Y te digo, entonces, en el tema comunicacional, la principal vocería de un gobierno no puede ni debe estar sobre los hombros del presidente de la República, que comete errores, que se dice, que se desdice, que mete la pata, como hemos visto últimamente. Y esto apenas por mencionar algunos de los errores, porque creo que... Y poner un vocero, por ejemplo, ahí, que ahora es Carlos Gijón, ¿es una de esas alternativas soluciones a ese problema, por ejemplo? Por supuesto que es una alternativa y es, creo que hasta una obligación, Wilson, tener un vocero de gobierno. Pero un vocero de gobierno no necesariamente alineado contigo, un vocero de gobierno no necesariamente que te diga siempre que sí o que siempre te apoye tus iniciativas. Creo que el principal problema que tiene en este momento el presidente Guillermo Lasso es de estar rodeado de personas incapaces de decirle que no a alguna de sus ideas. Claro, y ese es uno de los graves problemas a todo nivel, ¿no? Cuando muchos se convierten solamente en limpias zapatos del jefe y no se atreven a decirle la verdad, las verdades, las realidades que están aconteciendo, pues de eso se torna grave, porque ni siquiera desde los más cercanos se habla de eso, pues peor más adelante. A ver, pero ahí le quiero acotar algo, estimado Mauricio. A ver, le iba a decir, en ciertos diálogos yo he escuchado a varias personas de unos y otros sectores dicen, el gobierno tiene entre esos problemas, el que no tiene en cantidad y experiencia gente que sepa del manejo de la cosa pública. Muchos muy apegados al sector empresarial que no, definitivamente llegan acá al gobierno y se dan contra la pared. Y otros que definitivamente... Y en cantidad incluso hay muchos que responden sí, solamente al sector empresarial del cual proviene la organización que ahora está a cargo del gobierno, y no tienen ni siquiera muchos que quieran ser parte del gobierno y estar en las instituciones. ¿Qué dice usted acerca de estos temas que se conversan ahí en diálogos? Usted también, me imagino, los ha de haber escuchado. Por supuesto que sí, y creo que ese es un punto. Si es que ganas la presidencia en poco tiempo y en tu primera campaña, probablemente te topes con un problema similar, en el sentido de no tener un equipo con suficiente experiencia en gestión pública o tener que buscarlo en otros lugares para poder fortalecer las debilidades identificadas al interior de tu equipo de trabajo. Pero ese es un error que no se puede cometer después de 10 años de preparación, después de 10 años de haber estado en campaña y después de 10 años de haber formado creo que 20 o 30 opciones de gabinete de personas ante la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Coincido en el hecho de que muchos de los errores también pueden radicar en que no es lo mismo el sector privado que el sector público.
de que no es lo mismo ordenar como gerente de una empresa privada o presidente de una institución financiera que como presidente de la República, porque en el sector público hay procedimientos que seguir, hay instancias que cumplir, hay 1001 detalles. Claro, de la Cámara de Comercio de Guayaquil a la gobernación del Guayas, por ejemplo, ¿no? La posible. 7:19. Parece que usted también tiene un gato ahí como el de Daniel Montalvo que a veces se le lleva el cable, Mauricio. Por aquí anda precisamente. Está bien, pero no, la mayoría lo escuchamos. Le decía, y esos errores se dejan ver por la gente y entonces también hemos visto problemitas que están aconteciendo en provincias, en las dirigencias de Creo, que ya la repartición del poder de las instituciones públicas y otros detalles también están golpeando casa dentro de Creo. Es decir, no es solamente un tema gubernamental en esos niveles que hemos conversado en estos minutos, sino también quizás hay otros que no se ven tan claramente en uno sector, pero en otros sí se sienten y han generado también algún tipo de resentimientos, alejamientos. Siendo así las cosas, bueno, ¿qué mismo se debería hacer también, por ejemplo, desde ahí, desde adentro de la organización política que está comandando el gobierno? Partamos de y no asignarle únicamente al de gobierno los problemas que tienen las organizaciones políticas en Ecuador, Wilson. Uh-huh. Son estructuras caudillistas principalmente, son estructuras personalistas principalmente, que no cuentan ni siquiera con los distintos niveles de militancia que permitan designar autoridades a nivel local, por ejemplo, pertenecientes a la organización política. Las quejas una vez en el poder muchas veces vienen porque sacas del baúl de los recuerdos a una autoridad local que ha pasado por 10, 15 partidos políticos y que ya debería estar jubilado, en lugar de darle ese puesto a alguien que trabajó por ti localmente en tu campaña electoral. Entonces, esa estructura de gobierno muchas veces tiene que pasar también por la estructura de la organización política. Entonces hay que preguntarnos, ¿tiene la organización política estructura suficiente, bases, militancia, dirigencia, para llevar a cabo de manera exitosa la conformación en territorio de un gobierno nacional? Y queda flotando en el ambiente no solo respecto, insisto, de este gobierno, sino incluso de los que puedan venir después. Y ahí empiezan los problemas de aquellos que se sienten excluidos, de aquellos que dicen que no forman parte, que no han sido considerados, con las consecuencias que ya todos conocemos. La ruptura en la organización política, las candidaturas paralelas o simplemente las clásicas pugnas por quién acapara la dirigencia provincial o cantonal de uno u otro partido. Uh-huh. Bueno, volvamos al tema legislativo y a la par el de las calles. Movilización permanente desde mañana. ¿Cómo mira esos dos escenarios? Uno en las calles y otro en la asamblea, en la otra disputa ahí legislativa. Bueno, partamos del hecho de que en nuestra Constitución está garantizada la protesta pacífica, la movilización. En buena hora si es que se cumple este carácter, pacífica. ¿Por qué le corresponde al gobierno garantizar este derecho? Si pueblos, nacionalidades indígenas, sindicalistas o gremios quieren movilizarse, que lo hagan de manera pacífica. ¿Es una forma de crítica? Por supuesto que sí, pero lo que necesitamos es que esa crítica vaya acompañada de propuesta. Que además en un espacio que se dice de diálogo haya la posibilidad de presentar alternativas a aquellos planes que el gobierno nacional ha dejado entrever. Que el gobierno nacional específicamente diga si escucha o no escucha, si considera o no considera los aportes que vienen de otros actores y de otros sectores, y se pueda lograr alguna solución colectiva y consensuada en beneficio de todos en los temas que ya estamos hasta cansados de repetir, los tributarios, económicos, laborales, de seguridad. Así es que veamos qué pasa. Esperemos que más bien estas movilizaciones
no se conviertan simplemente en herramientas de presión para que actores políticos capitalicen de los errores del gobierno. Esas jugadas simplemente politiqueras más que políticas no le van a sentar bien al país, ni con un gobierno que apenas empieza, ni con un país que demanda soluciones urgentes e inmediatas de parte de todos los ecuatorianos. En algo que sí hay que estar claros es que Ecuador no podría resistir y no podría darse un de pronto golpe de Estado del cual ya se ha estado mencionando, ¿no? Porque el mismo presidente ha hablado de esa reunión ahí de líderes en las cuales se estaría conspirando, así de claro, para su caída, es lo que ha dicho. Se ha hablado de desestabilización, se ha hablado de complots, se ha hablado de conspiraciones. La democracia, con todos sus problemas, sigue siendo el mejor sistema que conocemos en el mundo entero y hay que sostenerlo y hay que trabajar para fortalecerlo. Los errores de gobierno no se solucionan con desestabilización ni con complots, se solucionan con espacios reales de apertura al diálogo, espacios reales de participación ciudadana. Así es que coincido contigo, desestabilización de ninguna manera, pero que tampoco se recurra como un discurso fácil del cual echar mano a hablar de conspiraciones y de complots cada vez que estás corriendo en círculos y no puedes encontrar una solución efectiva al problema con el que te has topado. Claro, y ese será uno de los gravísimos discursos o líneas que ha entregado el presidente de la República. Me quedo con una más, Daniel, antes de ir ya al remate. Dame chance esta. Dale. Porque no quiero dejar escapar, ya que tratamos con el estimado Mauricio Alarcón, que tiene efectivamente buen análisis. ¿No fue un tremendo error definitivamente de Guillermo Lasso y de quienes quizás le asesoraron dejar ir al social cristianismo de su lado, Mauricio? En Ecuador, más allá de simpatías o antipatías, hay muy pocas organizaciones políticas con buena estructura, con buen músculo político y con capacidad de alcanzar acuerdos. Una de ellas es el Partido Social Cristiano. Creo que es indiscutible para quienes estamos en este medio de análisis de coyuntura, de estudios de la política, dejar de lado el liderazgo que durante todo este tiempo ha ejercido, por ejemplo, Jaime Nebot, dirigente del socialcristianismo, para bien o para mal. No nos olvidemos que la política está rodeada de este tipo de líderes y debe estar más bien con ellos de manera activa para lograr resultados. Si se tenía quizá como se dice vulgarmente, un zorro viejo de la política, articulando acciones y buscando la gobernabilidad, probablemente el resultado, a poco más de 5 meses de gobierno, sería distinto. Fue un error, creo que esa conclusión la ha sacado el gobierno ya, y creo además que no se puede tapar un error con simplemente discursos que forman parte de una narrativa que no tiene pies ni cabeza y que lo único que busca es dejar en los ecuatorianos una percepción de inseguridad por parte de quien nos gobierna. No dudo que haya quienes quieran desestabilizar al gobierno, serán algunas personas, no dudo que haya quienes quieran complotar, como siempre complotan, contra todos los gobiernos, pero lo cierto es que en este caso hasta se nos dijo que había pruebas y pues muchos de nosotros estamos esperando por aquellas pruebas porque la desestabilización y los daños a la democracia, no nos olvidemos que pueden terminar siendo hasta juzgados como delitos, ¿no? Así es que ojalá eso se vea y ojalá se retome la senda de la gobernabilidad mediante acuerdos incluso con aquellos con quienes se han dado rupturas. Veamos qué ocurre en las próximas semanas.